Este es un planteamiento interesante que nos puede ayudar a entender otro aspecto de lo que pasaría en el mundo esférico, comparado con lo que sucede en la realidad. Y consiste en lo siguiente. Si uno observa un barco perderse en el mar, la distancia a la que se oculta, supuestamente por la curvatura, tendría que variar según su latitud, puesto que la caída de curvatura no es constante para cada punto del meridiano. Este planteamiento fue propuesto y analizado por Marcelo Jorge Noto, técnico en meteorología, en geografía ambiental y profesor náutico. Veámoslo un poco más detalladamente. Según la latitud donde nos encontremos, tendremos que observar una caída de curvatura diferente. Supone que tomamos la esfera o geoide, definiendo bien sus polos como los puntos de la superficie terrestre, en donde corta el eje de rotación, y el ecuador como la perpendicular de la mediatriz de dicho eje. Si a partir de ahí realizamos un corte ecuatorial, un corte cercano al trópico y otro en el círculo ártico, tendremos tres anillos del globo, en donde una línea recta, partiendo desde un punto de su perímetro o superficie perimetral, arrojará un valor de curvatura diferente. No nos olvidemos que siempre se basan en el geoide para justificar las cosas que son injustificables e improbables, como la curvatura del agua, la posición ortogonal de observación, etc. Si le sacamos esa gravedad del geoide, el análisis sería el supuesto o hipótesis que estamos tratando. Hay dos maneras de justificar esta hipótesis tomando en cuenta el modelo de la esfera. La primera es que si la velocidad angular de rotación va en disminución desde el ecuador hacia los polos, es porque la distancia de giro sí o sí es menor. O sea, no es lo mismo la velocidad angular de rotación en el ecuador terrestre, que es aproximadamente 1600 km por hora, que en el paralelo 34, que son aproximadamente 1400 km por hora, o directamente en los polos geográficos, tanto norte como sur, donde esa velocidad es nula, según este modelo. Si gira la Tierra, tenemos dos valores, distancia y tiempo. En el polo geográfico, la velocidad es cero. La segunda manera de justificarlo es que si la circunnavegación de este a oeste o viceversa es menor, también a medida que uno se acerca a los polos, la variable tiene que ser el ángulo de curvatura. Ya no tendremos el radio del geoide de 6.371 kilómetros, como en el ecuador. Tendremos un radio diferente al perímetro de ese corte. Lo que se plantea aquí es un corte al modelo para verlo y comprender bien lo que sucedería en la realidad. Para validar esto, hay que aclarar dos cosas. Una es una descripción geométrica del sistema, pues no se considera ni la fuerza gravitatoria ni la posición ortogonal del observador, ya que no está acreditado que exista. Y segundo, que no es una observación del observador sobre la esfera, sino que es una observación de una descomposición de la misma y un estudio de dichos anillos segmentados. Es decir, es tomar una representación de la esfera terrestre, ya sea de manera gráfica, digital o con un modelo físico a escala, y realizar dicho ejercicio de análisis. Esto es algo que se puede hacer en forma teórica, dado que conocemos las medidas oficiales del geoide. A medida que uno va bajando en cuanto a la latitud, el valor de latitud sur va de 0 a menos 90 grados. Si vamos ascendiendo latitudes del ecuador hasta los polos, se va reduciendo no solo el radio de esta circunferencia y la longitud de circunferencia, también se aumenta la caída de curvatura. Una vez que llegas al polo, el radio es 0, la longitud es 0 y la caída de curvatura es 0. La circunnavegación ecuatorial no es lo mismo que la circunnavegación en el Ártico, porque en la circunnavegación ecuatorial tenemos un perímetro de 40.000 kilómetros. En el círculo antártico tendremos mucho menos, alrededor de 17.000 kilómetros. Si hiciéramos una circunnavegación a través de estas circunferencias imaginarias,
rodeando la Tierra en dirección este-oeste perfecta, la caída de curvatura se vería modificada con respecto a la que tiene la Tierra esférica en su rumbo norte-sur, considerando la circunferencia total de la esfera terrestre. Si nos acercamos a los polos de la esfera, se irán creando circunferencias cada vez más pequeñas. Esto tiene bastante lógica, porque si estamos en una esfera, entre más nos acercamos a los polos, ya sea norte o sur, es evidente que los círculos se van haciendo más pequeños. Eso quiere decir que si estuviéramos navegando, por ejemplo, en las latitudes cercanas al círculo polar ártico, veríamos los objetos, como otros barcos, ocultarse mucho antes bajo la curvatura. Estos cálculos de la curvatura, dependiendo la latitud, se pueden realizar. Marcelo Jorge hizo los cálculos utilizando fórmulas matemáticas y obtuvo estas tablas de caída de curvatura. El tema es más técnico, pero aquí vamos a verlo de manera general. El Ecuador, el círculo máximo ecuatorial, tiene 21.600 millas náuticas, lo que equivale más o menos a 40.000 kilómetros. Según este modelo, si la circunnavegación es menor, algo tiene que variar, y eso que varía tiene que ser la caída de curvatura o también que el círculo se va cerrando. Es lo que va variando, porque si no, tendríamos siempre 40.000 kilómetros de circunnavegación. Si vamos bajando y llegamos a los 61 grados de latitud sur, si miramos hacia el este, tendríamos que ver la caída de curvatura mucho más cercana, porque si estuviéramos en un círculo mínimo de paralelo, que tendría que ser en los 61 grados de latitud, la caída de curvatura debería ser mucho más pronunciada, pero eso no se observa en la realidad. A los 61 grados de latitud sur, con los resultados de los cálculos obtenidos, si quisiéramos hacer la circunnavegación, tendríamos que hacer un recorrido de 19.300 kilómetros, y el radio de circunferencia de paralelo a los 61 grados de latitud es de 3.073 kilómetros. La caída de curvatura que tendría que haber en la latitud 61 es de 400 metros. A 400 metros estaría la bajada de curvatura, lo que significa que veríamos un barco empezar a desaparecer a tan solo 400 metros de distancia. La caída de curvatura, si estamos mirando hacia el oeste, siempre va a ser uniforme en todo el recorrido del meridiano. Esto en la realidad no sucede. Esta es una tabla de inclinación de un objeto sobre la superficie del mar en el geoide, dependiendo la distancia, que aquí está en millas náuticas y kilómetros. Debería haber cierta inclinación de dicho objeto, expresado en grados. Como vemos, esto no solo aplica a circunnavegar, sino que en cualquier lugar de la Tierra veríamos objetos a la distancia con cierto grado de inclinación y perderse bajo la curvatura. Si estamos haciendo una observación hacia el horizonte, los objetos tendrían que tener dos variables. Uno, el hundimiento totalmente vertical, y otro, la inclinación, ya que estamos hablando de una esfera o geoide. Pues supuestamente vivimos todos verticales con respecto a un suelo parcialmente plano y nivelado, pero que forma parte de una gran esfera en la que cada uno de nosotros estaríamos inclinados entre sí, a determinadas fracciones de grado, puesto que la trigonometría esférica así lo establece, en caso de vivir en una esfera perfecta. Esto, usando algún instrumento, tendría que ser medible. Si observamos objetos grandes, como un edificio o una montaña, se debería poder medir el ángulo de inclinación. Todos los datos del geoide los podemos entender, pero si los analizamos, no hay lógica. Hay muchas cosas que se pueden revisar en el modelo geoide para cuestionarlo. El corte del geoide, o la confirmación de la curvatura aparente, que en realidad es alcance geográfico visual a un objeto, o la diferencia entre la línea y curvas geodésicas, debería dar caída de curvatura. En otras palabras, la orto y loxodromia reflejan la diferencia de navegar o volar con un mismo o distintos rumbos sobre el plano. ¿Por qué nos basamos en una esfera perfecta para explicar esto? Pues por la proyección estereográfica de la esfera terrestre sobre un plano o de sus circunferencias correspondientes a los trópicos.
y de los círculos polares. Se crea en el plano, o el mapa de la Tierra plana, o en el planisferio de la Tierra, como le quieras llamar, una serie de circunferencias perfectas. No son elipses que puedan venir del elipsoide de referencia, ni son circunferencias imperfectas que puedan venir del geoide, son círculos perfectos. O sea, al proyectar o pasar la Tierra esférica a un plano, se crea el mapa con sus circunferencias y son círculos perfectos, no son círculos achatados o con forma geoide. Por la proyección de estas circunferencias sobre el plano, se crean estas latitudes, que serían donde el Sol, en determinados días del año, hace su traslación diaria en 24 horas solares. Y el resultado de las fórmulas de geometría solar del mundo plano son coincidentes para el mismo tipo de geometría solar en simuladores como Stellarium o en otros almanaques náuticos y calculadoras astronómicas. Lo que significa que tanto Stellarium como estos otros almanaques y calculadoras astronómicas consideran el modelo de la Tierra una esfera perfecta. Si estuvieran proyectando elipses o esferas imperfectas, habría una variación con respecto a la altura aparente del Sol e incluso en la velocidad tangencial del mismo, en su traslación sobre determinadas fechas sobre la Tierra. Como ya vimos, esto de la curvatura dependiendo la latitud se puede calcular muy bien, porque tenemos las medidas oficiales de la esfera o geoide, pero en la realidad no sucede, lo que nos lleva a pensar en la no existencia de curvatura. Y esto es algo determinante. Este es un planteamiento basado en resultados matemáticos, pero es necesario hacer el corte imaginario de los meridianos, pues se toma esa parte o círculo más pequeño para hacer el análisis y los cálculos, no con la esfera completa. Porque si hablamos de la esfera como tal, efectivamente, sabemos que desde cualquier ubicación de un observador, en cualquier punto de la esfera, se produciría siempre la misma caída de curvatura. Si quieres profundizar más sobre este tema, visita el canal de YouTube de Marcelo Jorge, Geocentrismo Moderno. También puedes visitar el canal de Iván Paino, Escuela del Conocimiento, donde habla acerca de geometría sagrada y también sobre este tema. ¿Tú qué opinas sobre este tema? Si te gustó el video, suscríbete a Naof, compártelo y no te pierdas los futuros videoreportajes.